Has llegado a Somos Conciencia, el lugar donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Antes de empezar el programa de hoy, queremos como siempre daros las gracias, tanto yo como Ana, a todos los que nos seguís, los que veis nuestros vídeos, comentáis y demás, porque la verdad que, como venimos diciendo, esto está teniendo una aceptación mucho más alta de lo que esperábamos. Y sabemos que hay gente a la que estos vídeos y estos debates en los que entramos les parecen muy interesantes, les ayudan o les ayuda también simplemente a explorar, a abrirse, a mirar un poco más allá e intentar darse cuenta de que somos mucho más que este cuerpo físico. Y por ello pues os queremos dar las gracias y animaros a todos los que todavía estáis o los que estáis viendo esto por primera vez o los que no sabéis no, cómo adentraros en esta aventura, a que os adentréis, a que exploréis, a que abráis vuestra mente, a que le deis rienda libre a vuestra intuición y os fiéis de vuestra conciencia, que al final es lo que somos en realidad, somos conciencia. Para los que seáis nuevos aquí o nuevas y no sepáis, este canal lo hacemos conjuntamente yo, que soy Jorge, y Ana, que está aquí conmigo, aunque no la podáis ver porque físicamente no está aquí, pero ya sabéis que está con nosotros siempre, y además que es la que nos impulsa a hacer esto y no nos deja descansar si no lo hacemos. Así que aquí estamos, como tenemos cita todas las semanas. Y en el vídeo de hoy lo que queremos comentar es una de las teorías que ya hemos tocado así muy por encima en otros vídeos anteriores. Es una teoría un poco más personal, mía a nivel personal, gracias pues a lo que me transmite Ana, lo que he podido estudiar, lo que he podido leer, diferentes autores, científicos, filósofos, etc. Digamos que ha ido dando forma a esta teoría mía, que a lo mejor suena un poco loco, no sé, pero tiene bastante base y fundamento, y es más, yo creo y espero que los que estéis viendo este vídeo, sé que hay gente que coincidirá conmigo, incluso gente que a lo mejor no, pero si se para a pensar un poco, pues igual sí. Esto de lo que estamos hablando es mi teoría, la teoría de la simulación. Como bien venimos diciendo aquí en el canal, obviamente lo habéis deducido por el nombre del canal, somos conciencia. La base de lo que somos cada persona como ser humano es la conciencia. La conciencia es algo etéreo, es algo no físico, y es lo que nos hace seres individuales a cada uno de nosotros. Luego tenemos el concepto de la conciencia global, en la que están todas esas conciencias unidas, estamos todos unidos, pero cada uno dentro de esa conciencia global tenemos nuestra conciencia individual, que no solo se refleja en este cuerpo físico, sino que se refleja en otros aspectos, en otras conciencias, en otros cuerpos físicos, etc. Entonces, mi teoría de la simulación, bueno, que no es mía, pero que es en la que yo creo, es que este mundo físico en el que vivimos, este mundo que parece tan real, tan sólido, tan auténtico, no es más que una mera simulación. Lo podemos extrapolar un poco a si habéis visto la película Matrix, o otros símiles parecidos. Bueno, no, yo diría la película Matrix es quizás lo que más se acerca al concepto, a la base del concepto. Hay otras películas y libros y demás, pero Matrix es, digamos, el ejemplo más claro y más popular de lo que estamos hablando. En Matrix, si recordáis, la realidad en la que vive Neo, el protagonista, es una simulación, es una simulación programada por una máquina, por un ordenador, una inteligencia artificial, ahora que están muy de moda las inteligencias artificiales. Y Neo pues es un ser humano, una conciencia que está teniendo esa experiencia de esa partida o ese juego, ¿no? Esa viene a ser el concepto. Bueno, y en la película Matrix la cuestión es que él se despierta de ahí y hay un grupo que se despiertan y que quieren rebelarse contra las máquinas, contra la inteligencia artificial. Hasta ese punto yo no llego. No, mi teoría no llega hasta ahí. Pero mi teoría consiste en que esta realidad o esto que nosotros consideramos la realidad no es más que una simulación,
pero no creada por inteligencia artificial ni por máquinas, sino creada por nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia, al ser la conciencia, ser una cosa etérea, sin físico, sin experiencias físicas, creado, cuando digo nuestra conciencia me refiero a la conciencia global, no solo la mía, sino la conciencia global de todos. Creó este mundo físico para tener esas experiencias. Y parte de esa creación es también, es por lo que decimos que muchas veces nuestro cerebro, nuestra mente física, no está diseñado para entender todo lo que pasa o lo que va más allá de lo físico, el no físico, pero es parte de lo que muchos en cine o en el campo de los videojuegos y demás llaman la suspensión de la creencia. Perdón, la suspensión, no es suspensión de la creencia, es suspensión de la incredulidad, más o menos. Viene a ser que es tan real o aparenta tan real que piensas que es real. Entonces, nuestra conciencia, la conciencia global, ha diseñado esta vida física para que nosotros, cuando estamos aquí, pensemos que es la realidad, que no hay nada más allá, para que así la disfrutemos y la vivamos al 100%. Pero hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Mismamente, si estáis viendo este vídeo, si estamos haciendo este programa, estamos, digamos, abriendo esa rendija para ver más allá. Solo una rendija y todavía no lo podemos entender, pero tampoco estamos haciendo trampas en el juego. Yo lo considero más un juego. La realidad virtual lo comparo con un juego. Yo, tanto Ana como yo somos de toda la vida, nos ha gustado mucho los juegos de ordenador. Hemos jugado muchísimo a los juegos de ordenador, teléfono, consolas, etcétera. Bueno, el ordenador es donde más hemos jugado. Y yo asimilo mi teoría a un juego de realidad virtual. O un juego de rol, tipo World of Warcraft o similar, en el que estamos metidos dentro del juego, somos avatares de nuestra conciencia. Nuestra conciencia en realidad es el jugador que está jugando el juego, pero estamos aquí en la partida y hay que evolucionar, subir de nivel, coger experiencia, etcétera, etcétera. O sea, para mí, cuanto más lo analizo, más claro está. Voy a empezar ya a dar referencias, además luego los pondremos aquí en la descripción del programa, pondremos siempre las referencias con los enlaces a la gente a la que estamos hablando, pero una de las que voy a hablar es un filósofo australiano, David Chalmers, que recientemente ha sacado un libro que se llama Realidad Plus, o Reality Plus, no sé en español, Realidad Más, no sé, imagino que estará en español, así que lo buscaré luego y os pondré el enlace para su libro. Es un libro recientemente, lo ha sacado ahora a finales del 2022, muy interesante, en el que habla precisamente de toda esta teoría. Y viene a decir una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención, porque creo que estoy muy de acuerdo con ello. Si alguno de vosotros habéis tenido alguna experiencia en realidad virtual, por ejemplo, mis gafas de realidad virtual. Me imagino que hay gente que ya sabe cómo funcionan todas estas historias. Si habéis tenido alguna experiencia con esto, con la realidad virtual, os habéis dado cuenta que la inmersión es bastante impresionante. Y eso que todavía está en su infancia. Avanza a pasos agigantados, pero todavía está en su infancia. Lo que comenta David Chalmers es que él cree, y yo coincido con él al 100%, que en unos años, no sé si en 10, 20 años, esta tecnología habrá avanzado hasta tal punto que cuando tú te pongas unas gafas de estas, gafas o incluso, digamos, un traje entero, no puedas distinguir la realidad virtual de la realidad.
Eso ya digo, para cualquiera que hayáis usado algún sistema de realidad virtual, probablemente estéis de acuerdo conmigo. La tecnología ahora mismo, obviamente, sabes que estás en una realidad virtual, pero cada vez se va cerrando más el espacio, ¿no? Y llegará un momento en el que, y ya digo que estamos hablando en nuestra vida, o sea, en nuestra vida física, o sea, en este siglo. Y quiero pensar en la primera mitad de este siglo, llegará un punto en el que la realidad virtual sea tan avanzada que sea prácticamente imposible distinguir de la realidad virtual a la realidad física. Entonces, eso lo que nos dice es que ¿por qué no es posible que esto en lo que estamos ya sea en sí una realidad virtual? Que esta vida que pensamos que es, pues que es lo único que hay, mucha gente piensa que no hay más y que es... No, 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 esto es simplemente, es una partida, es un juego. Es un juego. Hay que vivirlo, hay que jugarlo, pero es un juego. Es un juego creado e ideado por nuestra conciencia que es la que está jugando a este juego. Y obviamente no es un juego creado por tecnología, sino creado por conciencia, creado por el etéreo, en el que, hombre, te puedes hacer muchas preguntas, pero yo, porque no, porque cómo puede ser que haya tantas conciencias, tantos jugadores, no, no, está todo, la conciencia global además es la que hace que el juego tenga eh, un sentido y una conexión y que parezca todo tan, aunque a veces hay momentos, hay cosas que pasan en los que yo creo que como que el juego que tiene pequeños errores y en esos errores se ve y puedes descubrir que estás en un juego, ¿no? Momentos, bueno, o también cosas como pues eso, la proyección astral, los sueños, los sueños lúcidos, hemos hablado aquí de la mediunidad, ¿no? Etcétera, que son, digamos, un poco una línea de escape del juego y ves un poco más allá del juego. Pero al final esto es una realidad virtual. Hay otro científico, Donald Hoffman, que tiene una teoría también sobre esto, bastante más científica y bastante más avanzada y compleja. Ya digo, dejaremos aquí el enlace, pero ahí ya entramos en términos científicos. Él habla también habla de la teoría de la evolución de Darwin y cómo, digamos que la realidad que vemos es la que necesitamos para evolucionar, ni más ni menos. Para evolucionar como seres vivos, pero que en realidad esto todo es... la realidad no es esto que tocamos, no es... eh, tiene varios conceptos muy interesantes Donald Hoffman. Llega momentos también que obviamente pues se puede, digamos, complicar la cosa porque hablando en términos científicos y demás, no es fácil explicarlo. Pero habla, por ejemplo, de un escritorio, ¿no? Del ordenador, de los iconos de un ordenador. Tú ves un icono de una carpeta en un ordenador y asocias con los archivos que hay dentro, pero la carpeta en sí no tiene, porque no es nada físico, y los archivos dentro tampoco son nada físico. Sin embargo, está la información ahí, ¿no? Entonces, todo esto, cuando te paras a pensar y intentas buscarle sentido, ¿no? A la vida, a la muerte, ¿no? Y por qué vivimos aquí, por qué nos pasan cosas buenas, por qué nos pasan cosas malas, por qué experimentamos, ¿no? Cosas como el amor. Que aquí hablamos mucho del amor, y hablamos también de la felicidad. Al final son lo mismo. El amor es el punto más álgido de la felicidad, yo diría, ¿no? Y entonces hablas del amor, hablas de la tristeza, ¿no? De la pena, del dolor, pero también hablas de eso, hablamos de la felicidad, del goce, de la pasión, y piensas, ¿por qué? ¿No? Si esto es una realidad virtual, ¿por qué nos pasan cosas malas? Pero es precisamente por eso, porque tienen que pasar cosas malas, porque tiene que ser una experiencia completa, de lo malo a lo bueno. Yo también tengo aquí mi teoría de que si en esta vida física, por ejemplo, hay personas a las que prácticamente solo les pasan cosas malas, o al revés, personas a las que solo le pasan cosas buenas, no estás experimentando la partida o la realidad virtual como tiene que ser. Y entonces ahí sí que entramos en el tema de las múltiples vidas o reencarnaciones o universos paralelos. Eso da para otro programa entero.
en el que, pues probablemente si en una has tenido una vida muy buena, que no te han pasado cosas negativas y no has experimentado cosas negativas, a lo mejor en la otra te pasa lo contrario, con todo lo contrario. Y es así sucesivamente hasta el punto en el que has experimentado todo. Pero siempre hay experiencias nuevas, nunca, no hay un momento en el que digas, ya está, ya lo he experimentado todo, ¿no? Yo creo que siempre seguimos, nuestra conciencia siempre sigue evolucionando, ¿no? Pero, pero esto además es una cosa que viene ya hablada, o sea, desde mismamente el concepto de la cueva de Platón, ¿no? Ya es un concepto, ¿no? Porque nos limitamos, ¿no? No sé si lo conocéis, el concepto de la cueva de Platón, de esta gente que vive en una cueva toda su vida, entonces cualquier cosa que pasa más allá de la cueva ya no es su realidad, ¿no? En el momento que salen ya no es una realidad, o su realidad está muy limitada, ¿no? Y yo creo que es una limitación que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y luego, nosotros mismos como conciencia, digo. Y luego, también, obviamente, es una cosa que yo creo que está también reflejada en muchas religiones y muchas filosofías. Y volvemos a la que siempre volvemos, ya lo sabéis los que sois seguidores o seguidoras habituales del canal, al budismo. En el budismo tienen ese dicho que además me imagino que muchos conocéis, aunque no sepáis que su origen es budista, el del bosque, ¿no? El del árbol en el bosque, que el budista, la pregunta que hace es, si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para oírlo, ¿hace ruido? La pregunta es muy simple, pero la respuesta no tanto, porque estamos hablando de una simulación. Una simulación en la que todo lo que pasa solo pasa para que los que estamos en la simulación tenga sentido para nosotros. No van a pasar cosas que no tienen... es un gasto de energía. Pero aquí también entra en juego eh, qué es un ser consciente, ¿no? No solo somos nosotros los seres humanos, no solo somos nosotros los que tenemos conciencia, sino que prácticamente cualquier ser vivo tiene conciencia. Plantas, animales, no voy a decir una roca, ¿no? Pero cualquier ser vivo tiene una conciencia. Entonces, todo lo que pasa es una partida súper compleja en la que estamos metidos nosotros, los animales, aquí tenéis a nuestros perros, animales, plantas, etcétera. Y es todo parte de una partida en la que estamos todos aquí para jugarla, para disfrutarla, para sufrirla. Pero es todo una creación de nuestra conciencia. Ya digo que este concepto a mucha gente pues le puede parecer un poco... eh, no sabría decir si fantástico o locura directamente. Pero cuanto más me adentro en ello es lo que más siento, porque creo que el materialismo, ¿no? Hablábamos en la semana pasada, en esa charla tan interesante que tuvimos con Isaac, hablábamos de la ciencia y del materialismo, ¿no? Que intenta reducirlo todo a lo material y hay mucho más allá de lo material. Entonces, si te paras a pensar y piensas que que lo material es solo un límite que nos ponemos, ¿qué hay más allá? La conciencia. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿No? El famoso sentido de la vida. Tampoco obviamente, yo no sé si esto es el sentido de la vida. No tengo esa respuesta. Si la tuviera... Pero sí que pienso que es el sentido que más sentido tiene, valga la redundancia, para nosotros, tanto para mí como para Ana. Ana también, desde que dejó este mundo físico y las cosas que me transmite me viene a indicar eso también, ¿no? Que aquí hay que disfrutarlo y tal, porque luego pasa, hay mucho más allá, pero que luego volvemos y que luego tenemos más. Y luego he hablado de la reencarnación, pero también hablamos de las vidas, eh, digamos, de las reencarnaciones y la vuelta a la vida, ¿no? Las vidas entre vidas que le llaman, ¿no? Una cosa que además quiero probar, que no he probado, es hacer regresiones, ¿no? Pero los que habéis experimentado alguna vez, no sé, a nivel personal, o hayáis escuchado o leído o visto
gente que ha tenido regresiones, ¿no? Y cómo cuentan cosas que le han pasado en vidas anteriores y demás, está claro que hay... Que vamos y volvemos, nuestra conciencia va y vuelve, pero por eso, porque es la partida, ¿no? Terminamos una partida, empezamos otra partida. Ya digo, es un concepto, una teoría personal, pero os recomiendo, como he dicho, Donald Hoffman. También, bueno, obviamente, ha habido hay una persona que no he nombrado todavía aquí en el programa, pero que quiero nombrar porque cuando pasó todo con lo de Ana, la situación no, en la que estaba yo, a ver, estaba empezando a sentir cosas, a ver cosas, o no ver, mal dicho, ¿no? Pero a experimentar cosas, ¿no? Y, y buscar explicación y por diferentes áreas en las que empecé a explorar, desde diferentes puntos me llevaron a un nombre, a una persona. Su nombre es Tom Campbell. Os pondré aquí la descripción, sus datos y demás. Y es un tipo que además, él es científico, era un físico, bueno, nunca llegó a tener la titulación, pero trabajó para la NASA como físico. Y tiene una teoría también muy... digamos que él ya la lleva un poco al extremo, la teoría esta de la simulación, pero su teoría es eso, que hay una conciencia global y que somos todos conciencias individuales y que venimos aquí a jugar esta partida. Él también habla mucho, también lo compara mucho con el tema de World of Warcraft y demás. Y que somos simplemente, pues, nuestra conciencia, pues, crea estos avatares en los que jugamos. El, Tom Campbell, para mí, ya digo que ha sido muy importante en esta pequeña trayectoria que tengo, a la que me ha impulsado Ana y que después he estado yo investigando, porque tiene, bueno, fue una de las primeras personas con las que hice un curso a nivel, bueno, le conocí personalmente y me ha enseñado bastante. Una vez más, vuelvo a decir lo que digo muchas veces en estas áreas. Nunca creáis a la persona que os diga, ¿no?, que tiene la respuesta la respuesta definitiva, porque ni la tengo yo, ni la tiene esa persona, ni la tiene nadie. La respuesta definitiva la tenemos nosotros, cada uno, no nadie más. Tú tienes tu respuesta definitiva. Entonces, eso es una de las cosas que Tom dice, pero que luego él te dice, no, esto es así, ¿no? Pero luego te dice, no, pero no te creas lo que te he dicho. Bueno, pues me dices que es así o no es así. Pero bueno, voy a hablaros un poco de él porque creo que merece la pena. Tom Campbell, ya digo que era un físico que en los años 70 estuvo trabajando con Robert Monroe. Robert Monroe, creo que lo hemos hablado aquí. Si no lo hemos hablado, también os dejaré el enlace. Es una de las personas bueno, es una persona que es, digamos, uno de los gurús que ha existido en el mundo a nivel de las experiencias extracorpóreas y de los viajes astrales y exploración de la conciencia en general. Él creó el Instituto Monroe, creo que sí lo dijimos en el primer programa, pero bueno, no pasa nada por repetirlo y por poner de nuevo el enlace, porque es una asociación, el Instituto Monroe, que os recomiendo a todos porque tienen muchos métodos, muchos cursos y demás que os pueden ayudar mucho a explorar la conciencia. Y una de las cosas principales que desarrollaron fueron los tonos binaurales. Muchos los habréis oído, los se usan para meditar y para incitar experiencias, no sueños lúcidos, en viajes astrales y demás. Y Tom Campbell fue una de las personas que ayudó a Robert Monroe en los años 70 a desarrollar estos tonos binaurales. Luego, él, digamos que estuvo impartiendo clases ahí en el Instituto Monroe y luego se salió, fue un poco más por su cuenta y desarrolló o escribió, perdón, 3 libros, una trilogía de libros que se llaman My Big Toe, que quiere decir, es un juego de palabras en inglés, que es mi gran dedo gordo, mi dedo gordo del pie o mi gran dedo gordo del pie, pero a su vez es mi gran teoría sobre todo, la teoría de todo, del todo que muchos, que sobre todo los físicos quieren desarrollar. Él desarrolla su gran teoría del todo, que es precisamente esta teoría la que estamos hablando aquí, bueno, obviamente con matices y con sus propias versiones de cosas, pero la teoría de que vivimos en una simulación, que hay una conciencia global que genera esta simulación
y que nuestros cuerpos son simples avatares en esta simulación, pero que nuestra conciencia es la que está detrás de todo y es lo que somos en esencia, ¿no? Ya digo, os recomiendo muchísimo. Creo que por desgracia no están todavía los libros traducidos al español. Sé que había gente intentando traducirlos, había un movimiento hace un año o así. Recuerdo que había gente que estaba ofreciéndose y que estaban intentando buscar una traducción al español. Sé que está traducido en otros idiomas. Obviamente, inglés es el idioma nativo de Tom Campbell y está en inglés, para los que podáis leer en inglés. Pero os recomiendo que investiguéis. Eh, Tienen eventos en línea prácticamente todos los meses, y cursos y demás también. Muy recomendables, muy recomendables. Y ya digo, a mí me abrió mucho los ojos, me ayuda mucho. Todavía, os digo, los libros estos de My Big Toe son unos tacos. Habla también, mete mucha ciencia, mucha teoría, muchos acrónimos y nombres y demás. Y son complicados. Yo todavía no he terminado. Todavía no he terminado. Es más, terminé el libro 1, pero me he vuelto estoy releyéndome el libro 1 porque quiero entenderlo bien antes de pasar al 2. Y son 3 de ellos. Pero os lo recomiendo mucho si ya digo, creo que todavía no está en español, aunque bueno, si estuviera lo encontrásemos, ya por supuesto os pondríamos aquí abajo los enlaces, pero es una teoría que coincide bastante con todo lo que estamos hablando. Así que los tres nombres, ¿no? en general en los que yo me baso un poco para respaldar mi teoría, eh, David Chalmers, Donald Hoffman y Tom Campbell. Hay más, hay muchos más, y ya digo que hay muchos científicos y filósofos y autores que cada vez van creyendo más en esta teoría. Y mucha gente que habla también que ven la película, cuando hemos hablado al principio de ella, de la película de Matrix, más como un documental que una película. Yo no llegaría hasta ese extremo, pero el concepto es muy en la línea de lo que hemos dicho en el programa de hoy. Así que una cosa que yo hago muy a menudo y os recomiendo, bueno, os lo recomiendo porque lo hago yo, lo hacemos nosotros, ¿no? Es ver, una vez de vez en cuando, ver otra vez Matrix, porque cada vez que la ves yo le encuentro más sentido. La original. Luego han pasado varias películas, la gente no está tan de acuerdo con las secuelas y tal, aunque la última esta que hicieron el año pasado fue, ¿no? A mí no me pareció mal, creo que daba explicación un poco más a fondo sobre esta teoría también, pero la primera es sublime y os la recomiendo, porque este programa que hemos hecho hoy va muy de la mano con esa película, y además eso, si asimilas que es más que una película, que lo que está contando el mensaje de que la realidad no es lo que parece, eh, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Y bueno, pues eso era lo que queríamos comentar hoy. Seguimos trabajando para traer invitados de renombre. Hombre, tuvimos aquí a nuestro amigo Isaac la semana pasada, que además creo que ha sido muy bien recibido y que sin ser una persona de renombre ni mucho menos, pero tampoco lo somos nosotros, y aquí estamos, ¿no? Y ya como dijimos en ese programa, le traeremos de vuelta porque nos dejamos muchas conversaciones pendientes en el tintero y demás, pero creo que fue una buena charla y un buen debate. Pero la idea también es esa, ahora que hemos conseguido, gracias a vosotros, tener un seguimiento aquí, sobre todo en YouTube, más con números ya considerables, pues eso hace que podamos ir a preguntar a otra gente y poder, con suerte, pues traeros algún invitado importante que nos pueda dar una charla. A ver, no digo nada que sea que no hayamos hablado a lo mejor o que no, pero sí adentrarnos más porque vuelvo a repetir que lo que estamos haciendo en estos primeros programas es soltando temas, o sea, tocando diferentes ramas del árbol, pero no yendo a la raíz todavía. Ir a la raíz, o sea, en profundidad y demás, iremos adentrándonos más adelante cuando tengamos ya los principios trabajados y entendidos y más o menos podamos empezar
la exploración a fondo. Ahora de momento lo que estamos haciendo es una exploración a vista de pájaro, ¿no? Y luego ya bajaremos y descenderemos a hacerlo un poco más al detalle. Entonces, bueno, ya os iremos informando, obviamente, cuando tengamos a esos invitados disponibles y quiénes serán y demás, pero estamos buscándolo. A su vez, también os animamos a que si tenéis cualquier sugerencia o incluso mismamente vosotros, gente que estáis viendo esto, que hayáis tenido vuestras propias experiencias y queráis compartirlas con nosotros aquí en el programa, como tuvimos a Claudio ya en su momento con la transcomunicación, que por cierto también a Claudio saludos desde aquí y es otro invitado que queremos traer de vuelta porque creo que después de esto le ha picado un poco el gusanillo y está de vuelta, quiere buscar, no, volver a intentar realizar grabaciones y si lo consigue, o si consigue el tiempo, no las grabaciones, no hacerlo porque el contacto sabemos que lo ha tenido, sino si consigue tener el tiempo para poder hacerlo, nos gustaría tenerle de vuelta para adentrarnos más en ese mundo de la transcomunicación instrumental o incluso hacerlo con más invitados y con más, expandirlo un poco más y entrar un poco más en detalle, como decimos. Eso, que si tenéis vosotros experiencias o temas que queréis tocar o que queréis contarnos, ¿no? Si habéis experimentado, si tenéis algún tipo de historia que queráis contar aquí en el programa, sois bienvenidos a estar aquí con nosotros. Obvio, me refiero a estar aquí, ya sea físicamente aquí en el canal, a través remoto, a través de internet o como sea, pero este canal es simplemente una vía para que nos animemos todos a explorar más, porque cuantas más historias escuchamos y más exploramos, más aprendemos todos. Entonces os animamos a que lo hagáis, a todos los que estáis viendo esto en YouTube. Por cierto, ya que lo decimos, si estáis viendo esto en YouTube, recordaros que si le dais aquí al botoncito de suscribirte, ayudáis a que el programa pues lo vea más gente, llegue a más gente, tengamos más eh, gente que quiera explorar, más exploradores, y a su vez, pues eso hace que nos expandamos más y que se conozca más todo esto que queremos, que al final es lo único que queremos. No pretendemos ganar nada a nivel personal, sino que todo este mensaje que llegue a más gente y que haya más gente que quiera descubrir que hay más allá de todo esto físico. Así que con esto ya vamos a cerrar por hoy. Un vídeo, volvemos a los vídeos cortos. Cuando tengamos entrevistas y demás y invitados, son programas más extensos porque entramos más al detalle. Pero estos vídeos en los que queremos eso, lanzar ideas, exponer ideas y teorías, pues son más cortos, pero creo que también son interesantes. Y la idea es crear esa, ¿no? Dejar esa semilla, plantar esa semilla para que vosotros la germinéis y le deis más vueltas y luego poder analizarla y explorarla más a fondo o simplemente pues comentarla y debatirla en los comentarios, que sabéis que siempre respondemos, lo leemos y que son muy interesantes y nos gusta saber la opinión de todos vosotros y vosotras. Así que os esperamos en el siguiente vídeo, esperamos que este os haya gustado y os dejamos como siempre deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.